Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero, en primer lugar, agradecer al doctor Bayardo Caizado González, rector fundador del Instituto Superior Tecnológico Rey David, al doctor Obed Herrera, a través del cual logramos el acercamiento para permitirme estar como ponente en este evento internacional. También quiero expresar un saludo especial a los directivos del instituto, cuerpo de docentes, estudiantes, participantes y también a los directivos de la Escuela de Conductores del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Daula. Voy a compartir la presentación. ¿Sí la ven? Podemos observar clara y nítidamente tanto la parte gráfica como el contenido textual. Gracias, muy amable por confirmar. Bueno, esta ponencia tiene un enfoque criminológico y voy a tratar de hacerlo lo más didácticamente posible. Cuando hablamos de piratería terrestre, inmediatamente asimilamos ese concepto a un delito. Y todo delito es tratado a través de la criminología, pero cuando se presenta un delito, en este caso, bajo la modalidad de piratería terrestre, pues ¿qué tenemos? Una infracción penal, tenemos una escena del crimen y tenemos también unos delincuentes que tienen unas motivaciones para delinquir y también las víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a un delito convergen el delito penal, el derecho penal. ¿Me escuchan? Estamos escuchando con total claridad. Gracias. Convergen el derecho penal, la criminología y la criminalística. ¿Me escucha? Su ponencia 100% se puede determinar aquí. Ya, gracias. A veces se queda como silenciado y pienso que no me están escuchando. Perfecto. Entonces, ¿por qué el derecho penal? Porque el derecho penal, sí, proporciona el marco normativo y sancionatorio, sí, para aquellas personas que cometen esa infracción penal. La criminología, porque es una ciencia multidisciplinaria que estudia el delito, al delincuente, a la víctima y existe un control social. Cuando hablamos de un control social, hablamos de un control social formal e informal, pero sencillamente ese control social formal hacia el delito es todo el aparataje institucional de los cuerpos de investigación, de la fiscalía, con el fin de reprimir y sancionar ese delito. Y cuando hablamos del control social informal en criminología, nos referimos, ¿sí?, a prevenir el delito. Pero la prevención del delito viene a través, ¿cierto?, de la familia, de la educación, de este evento que estamos haciendo, porque los conocimientos que se adquieren a través de este evento nos van a permitir prevenir el delito, y eso es una forma de ejercer un control social informal hacia el delito. Recapitulando, tenemos el derecho penal,
la criminología que estudia el delito, el delincuente, la víctima y hace un control social formal e informal, y también está la criminalística, porque claro, hay un asalto a un vehículo de transporte de carga, ¿cierto? Hay una escena del crimen, llega la policía, llega el cuerpo de criminalística y empieza a realizar su gestión. Entonces, ¿qué es lo que busca la criminalística? Que es una disciplina y una ciencia. Lo que busca es establecer el qué, el cómo, dónde y con qué. Y la criminología, el porqué de ese delito y el quién de ese delito. Con esta aclaración, ¿sí? Radica la importancia de analizar esta modalidad de piratería terrestre desde un enfoque criminológico relacionado con las tipologías del crimen organizado en corredores estratégicos. Pero, ¿qué es un corredor estratégico? Es una red vial de carreteras, ¿sí? De pasos fronterizos, incluso de pasos clandestinos que facilitan las operaciones legales, pero también las operaciones ilícitas a las cuales estamos haciendo referencia en el caso de la modalidad de piratería terrestre. ¿Por qué le llamo modalidad? Porque piratería terrestre no es un delito autónomo. Por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? Confluyen en ese hecho que le llamamos piratería terrestre varios delitos. Hurto agravado, si se retiene al conductor, al ayudante, prácticamente es un secuestro. Hay un porte de armas, de un porte ilegal de armas, y obviamente puede haber otras repercusiones, lesiones, ¿sí? Homicidio, ¿cierto? Y dependiendo de las condiciones también puede convertirse eso en un asesinato. En el caso de Ecuador, no existe el delito autónomo de piratería terrestre. Lo que existe es el robo, que está tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. Y lo mismo sucede en Perú, en donde igualmente se llama robo agravado. Entonces, esa es la primera precisión que quería hacer cuando hablamos de piratería terrestre. Entonces, piratería terrestre como delito autónomo no existe. Es el robo, es el hurto agravado o es el robo agravado en el caso de Perú, pero que con fines didácticos y lo que generalmente se conoce se llama piratería terrestre. Bien, con estas precisiones, ¿cierto? Vamos, permítame aquí, ya. Y algo muy importante, nosotros estamos bajo un paradigma anterior, que era el delincuencia común. La delincuencia común, ¿qué es una delincuencia común? Es aquella que se realiza a través de un individuo o un grupo de individuos, ¿sí?, que cometen el delito, se reparten el botín y hasta ahí llega. Y muchas veces, por diferencias del botín, se separan y se organizan en otros grupos. Esta delincuencia común pues no tiene una estructura fuerte, no tienen códigos, no realiza actividades de lavado de activos de forma con criterio empresarial, y es sencillamente aquella delincuencia que está realizada por personas que pueden cometer hechos graves, pero que prácticamente lo que ellos obtienen se vuelve como un botín de consumo. A diferencia del crimen organizado transnacional, que es la realidad actual. El gobierno ecuatoriano, o el Estado también, ha considerado que la mayor amenaza que tiene Ecuador es el crimen organizado transnacional. Tanto así, pues, que el presidente actual declaró que estábamos en un conflicto armado interno. En relación con la piratería, en el paradigma anterior, ¿sí?, el concepto era
un robo de carga aislado y de oportunidad, ¿sí? Que tenía una ejecución oportunista y obviamente con violencia. Ninguna banda de piratas o un pirata pues va a llegar sin un arma de fuego a asaltar un vehículo de transporte de carga. Generalmente la sustracción, ¿sí? Eran bienes patrimoniales y quienes operaban eran grupos pequeños, ¿sí? Locales y desconectados, es decir, que no trabajan en red. ¿Qué estamos viendo actualmente desde la perspectiva del crimen organizado transnacional? Más adelante les explico por qué transnacional, ¿sí? Encontramos que esta modalidad delictiva de piratería terrestre, ¿cierto? Tiene un concepto de estructuración corporativa, ¿ya? Hace un uso intensivo de inteligencia e infiltración en las empresas de transporte o en las empresas logísticas. ¿Para qué? Para obtener información. Acude a la corrupción de funcionarios y operadores logísticos y articula o se articula con cadenas y mercados negros regionales. En este caso, cuando hablamos regionales, estamos hablando obviamente de Colombia, de Ecuador y de Perú. Entonces, en estos momentos, la piratería terrestre ya no es un delito patrimonial, sino que es una amenaza directa a la competitividad económica y a la resiliencia de las cadenas de suministro en esta región. Lógicamente, cuando hay carreteras inseguras, cuando hay asaltos, ¿sí? La cadena logística se afecta, las empresas se ven afectadas, incumplen. Muchas veces es muy difícil reemplazar esa mercadería o mercancía que fue hurtada, que fue robada, y los impactos que se generan también y los traumas que se generan en las personas, en los conductores, en el personal que iba en ese vehículo que fue asaltado, porque de todas maneras pues crea un trauma, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre delincuencia común y la delincuencia esta organizada en el caso de piratería terrestre. Cuando hablamos de delincuencia organizada o crimen organizado, nosotros estamos hablando de una empresa prácticamente que realiza actividades ilícitas, pero de igual manera es una empresa que tiene planificación, organización, ejecución, control, división del trabajo. El abordaje preventivo está enfocado a no mirar la piratería terrestre como una obra de la delincuencia común, sino como una obra y ejecución de la delincuencia organizada, y eso lo vuelve obviamente mucho más complejo. A nivel de la criminología, hay diferentes teorías que explican un delito. Entonces, en el caso de la piratería terrestre como modalidad, nosotros podemos abordar ese fenómeno, ¿cierto? Porque actualmente se considera que la piratería terrestre, ¿sí? Es una manifestación contemporánea del crimen organizado que afecta la seguridad vial, la movilidad de mercancías, ¿ya? Las cadenas de suministro y obviamente también al Estado. Entonces, la primera teoría que podemos ver en relación con esta modalidad de piratería terrestre es la teoría de las actividades cotidianas. ¿Qué significa esa teoría? ¿Sí? Que el delincuente se encuentra con cargas de alto valor, o sea, mercadería de alto valor. El delincuente se encuentra motivado a delinquir y existe una ausencia de vigilancia efectiva en rutas extensas. Entonces, eso crea un escenario cotidiano
cotidiano, ¿cierto? En los corredores estratégicos, ¿qué es lo que motiva al delincuente de asaltar los vehículos, apoderarse de esa carga de alto valor y aprovechando la ausencia de vigilancia efectiva en rutas extensas? La otra teoría que explica o que nos permite explicar desde el punto de vista criminológico la piratería terrestre es la teoría de la criminología ambiental. ¿Y qué significa? Que en un trayecto, en un corredor estratégico vial, ¿cierto? Hay puntos calientes, puntos favorables para que el delincuente actúe. Por ejemplo, la topografía andina, ustedes conocen claramente, pues son topografías difíciles, grandes distancias, ¿cierto? La infraestructura en algunos casos es deficiente y esto crea segmentos viales criminógenos. ¿Qué quiere decir criminógeno? Que facilitan el actuar del delincuente, facilitan el crimen, ¿ya? Entonces hay un ambiente, hay una relación entre espacio, que son las carreteras, los corredores estratégicos, y la actividad criminal que actúa en esos corredores estratégicos. También está la teoría de los mercados criminales. ¿Qué significa esto? Que el delincuente actúa ¿para qué? Para obtener un incentivo económico. Y la rentabilidad actual, ¿sí? En un escenario de delincuencia organizada radica en las redes de receptación estructurales que absorben y blanquean la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos mercados criminales, viene el asalto, el hecho de piratería terrestre, ¿sí? Se roban la mercadería, la tienen que transbordar y ese vehículo tiene que llevar a algún lado el producto, ¿cierto? Lo lleva a un centro de acopio. Y en ese centro de acopio luego viene la distribución y luego viene la comercialización, porque el éxito de estas organizaciones no está en sí en el hecho del asalto, sino en los réditos que obtienen de la comercialización de esos productos. Y a medida y entre más rápido comercializan esos productos, la rentabilidad es mayor, ¿no? Haga de cuenta de que es una empresa lícita, por ejemplo, tiene un stock, un inventario y obviamente la salida de los productos, las ventas y todo eso es lo que de alguna manera le va a generar también mayor rentabilidad. Lo mismo sucede con estas organizaciones criminales. Entonces ellos sí tienen centros de acopio, tienen gente que distribuye, tienen gente que comercializa. Entonces es toda una red. Por eso se habla de mercados criminales. Y también está la teoría de las redes criminales, que es la ejecución operativa, ¿sí? Que son estas estructuras modernas del crimen que son flexibles, ¿sí? Y que tienen una especialización funcional, como les explicaba. Cada miembro de la organización o miembros de la organización tienen su especialización. En el caso de la piratería terrestre, pues habrá gente que se encarga del acopio, de la distribución, de la comercialización, otros de hacer inteligencia, otros de hacer seguimiento y otros que ejecutan el delito, ¿ya? Y todas estas teorías confluyen para generar la teoría de la oportunidad delictiva. Y aquí hay una evaluación racional que hace el delincuente. El delincuente también hace una relación costo-beneficio. ¿Qué riesgo asumo al actuar y ejecutar este tipo de actividades criminales y qué beneficios obtengo? Pero cuando se presenta que tiene mercado criminal, que hay una organización, que hay un ambiente, una relación de espacio y actividad criminal, y hay unas actividades cotidianas, pues esa es la oportunidad que aprovecha y se decide delinquir para ejecutar esta modalidad de piratería terrestre. Bien, como les explicaba,
los corredores estratégicos son un conjunto de vías terrestres que pueden ser carreteras, pasos fronterizos, pasos clandestinos incluso, y podemos ver a manera de ejemplo los corredores estratégicos más importantes de Ecuador, Colombia y Perú. Tal vez, obviamente, ustedes tienen también un conocimiento y dirán que además de estos hay otros corredores estratégicos. Entonces, en el caso de Ecuador, hay un eje portuario, los corredores de Quito-Guayaquil, que es donde se presenta posiblemente mayor incidencia de ejecución de piratería terrestre, la E35 Panamericana, la vía Quito-Santo Domingo, también el circuito vial en Quevedo, habrá también otras zonas que pueden considerarse corredores estratégicos también para las actividades criminales, en este caso de la piratería terrestre. Las vulnerabilidades, por ejemplo, ¿sí? En estos ejes, en el caso de Ecuador, hay una alta circulación de mercancías, conectividad directa, ¿sí? Con puertos marítimos, proximidad a zonas de influencia criminal. Eso también se aprovecha. Entonces hay un gran tránsito de mercancías, puertos fluviales, puertos marítimos y todo eso. Y eso es lo que crea ese corredor estratégico para la delincuencia, para que pueda actuar en esas zonas. Colombia, por ejemplo, tiene un eje del conflicto. Ustedes entenderán que en Colombia, lamentablemente, además de la delincuencia organizada transnacional, pues hay grupos disidentes. Antes había grupos, por ejemplo, existe el Ejército de Liberación Nacional que actúa en la frontera entre Colombia y Ecuador, principalmente en el departamento de Nariño. Entonces es una zona de conflicto, pero los ejes principales son la carretera Bogotá-Buenaventura. Buenaventura es el principal puerto que queda en el Océano Pacífico, ¿no? Del mismo lado donde queda Manta, ¿no? Y también la carretera de Medellín, ¿cierto? Hacia el Urabá. Y el Urabá es una zona que es limítrofe con el Océano Atlántico y con Panamá. Entonces son corredores estratégicos donde mayormente se presenta este tipo de modalidad delictiva. Y en Perú está el eje extractivo. ¿Por qué extractivo? Porque esta actividad de piratería terrestre también se relaciona mucho con el tema de minería ilegal. Más adelante les voy a explicar por qué viene esa relación de la piratería terrestre como modalidad con otro tipo de economías ilícitas. Bien. Ahora sí vemos lo que es el tema de las tipologías prácticamente, ¿cierto?, que existen en este tipo de organizaciones que se dedican a la piratería terrestre, ¿no? Vemos un eje que dice control territorial, un eje vertical, y abajo ustedes pueden observar que dice complejidad organizativa. ¿Ya? Entonces, aquí está la relación entre territorio, por eso se habla corredor estratégico entre territorio y actividad criminal, ¿cierto? Y su complejidad. Encontramos un nivel 1, ¿sí? Que se denomina piratería oportunista, ¿sí? Es más la que realiza la delincuencia común. Tiene una baja complejidad, tiene un impacto local y los asaltos son circunstanciales. Entonces van los delincuentes comunes en un vehículo, ven otro que ellos presumen de que lleva mercancía, lo asaltan y eso es local, no es planificado, sino es oportunista. Por eso nosotros hablamos del delito de oportunidad. Un ejemplo para que me entiendan. El secuestro express, ¿sí? Es un delito de oportunidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente el delincuente analiza a su víctima, ¿sí? Y opera. ¿Por qué? Porque esa víctima le está dando una oportunidad. Bien. El nivel 2, ¿sí? Vamos subiendo,
se llama especializada y se enfoca a un determinado tipo de carga o de mercancía o mercadería y tiene una media complejidad, ¿sí? Ellos sí, estos grupos de delincuentes realizan una inteligencia previa, hacen seguimiento y también utilizan informantes, ¿ya? Elevamos ya el nivel 3, ¿sí? De estas tipologías de grupos de delincuentes, de grupos de criminales, ¿cierto? Y ese nivel 3 ya incorpora una integración a mercados. Entonces, esta tipología es de alta complejidad, ¿sí? Tiene una sinergia, o sea, interactúa con redes de contrabando y distribución ilícita rápida, lo que les explicaba. ¿Sí? Salir rápido de la mercancía y obtienen el dinero, ¿cierto? Entonces, a mayor salida del producto, pues mayor actividad. Bien. Luego viene la otra tipología, que es la de nivel 4, que son estructuras ya más complejas del crimen organizado que se dedican al tema de piratería terrestre. Entonces tienen muy alta complejidad, tienen una división funcional, ¿cierto? Realizan actividades de lavado de activos y recurren mucho a la corrupción institucional. Aquí es muy importante especificar que el crimen organizado o la delincuencia organizada transnacional supervive y se mantiene a lo largo del tiempo principalmente por el tema de la corrupción. Sin corrupción, muy difícil de que la delincuencia organizada, en este caso transnacional, se mantenga, ¿ya? Y finalmente viene el nivel 5, que se llama gobernanza criminal, ¿ya? Y esta sí es de una complejidad crítica. Pero, ¿qué significa gobernanza criminal? Gobernanza criminal es un fenómeno en donde las organizaciones delincuenciales suplen al Estado. Entonces controlan un territorio, ¿sí? Arreglan disputas, no permiten que otros delincuentes actúen en su territorio, ¿sí? Y tienen el control total del territorio. Palabras más, palabras menos, ellos son el Estado, ¿ya? Y entonces ese es el nivel más complejo de gobernanza criminal. Bien. La amenaza actual en la región se está desplazando rápidamente hacia los niveles 4 y 5 y vamos a explicarlo por qué. Bien. Entonces, vamos a analizar cada una de estas tipologías desde el punto, en este caso, del perfil operativo, del modus operandi y del objetivo comercial. La tipología 1, que es la oportunista de baja complejidad, pues actúan bandas de pequeña escala, una violencia limitada y local, ¿ya? El modus operandi, asaltos circunstanciales en la vía sin planificación profunda, ¿sí? Y el objetivo comercial son bienes genéricos de fácil e inmediata reventa, ¿sí? Comestibles, medicinas, un poquito más complejo, pero es lo que inmediatamente pueden obtener. La tipología especializada ya va más hacia la carga, ¿no? O sea, esta es de media complejidad. ¿Quién actúa? Grupos con alta capacidad de inteligencia logística, seguimiento de vehículos, colusión con informantes internos, es decir, contar con información interna y operadores logísticos, contar con la información de operadores logísticos. ¿En qué se enfocan? Principalmente cargas de alto valor, electrodomésticos, medicamentos y tecnología. Ese es el tipo de carga que en esa tipología 2 especializada buscan obtener. Luego viene la tipología 3, ¿cierto? Que es la de integración de mercado. Entonces, ¿cuál es el perfil operativo? Ya cuenta con redes de receptación estructuradas y ramificadas, ¿sí?
el robo como modus operandi es solo el suministro. El esfuerzo central está en la distribución y comercialización de la mercadería. Y el objetivo comercial es el abastecimiento de mercados informales y contrabando regional. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente la carga que es robada se distribuye, se comercializa en el país, sino que pasa a Colombia o pasa a Perú o a ambos países. Por eso es que ya llamamos el contrabando regional, porque de todas formas es una mercadería obtenida ilícitamente y que al traspasar fronteras se está ejerciendo un contrabando. Entonces mire cómo, ¿sí?, esta actividad de piratería terrestre en este caso ya se relaciona con una actividad de contrabando, ya, porque lógicamente pues lo que es robado no se declara. Entonces al pasar de un país a otro sin pagar impuestos, sin declarar, pues viene el contrabando. Entonces mire ya cómo se relaciona con otra economía ilícita, la piratería terrestre. Bien. Y ya vamos a las tipologías de nivel 4 y 5, que son las más complejas. En este caso, la tipología 4, organizaciones complejas, que lo que indica, ¿sí?, que hay estructuras corporativas con departamentos para vigilancia, interceptación, acopio, transporte y lavado de activos, ¿ya? También a nivel de corrupción institucional tienen una alta capacidad de infiltración financiera en autoridades de control y aduanas. Y hay una convergencia de estas organizaciones en el nivel 4, esta tipología de relaciones comerciales directas con el narcotráfico, el tráfico de armas y la extorsión sistemática. En el caso, por ejemplo, ¿sí?, de la tipología 5, que se llama gobernanza criminal, que es donde actúa, ¿cierto?, y predominan estas organizaciones criminales, ¿cierto?, pues viene un control territorial, ¿ya? Dominio absoluto y permanente sobre corredores estratégicos, zonas de transición logística y pasos fronterizos. Viene también una extorsión sistemática, entonces como controlan el territorio, ¿cierto?, y yo, por decirle algo, soy un proveedor de determinado producto, pues me van a cobrar la vacuna o la extorsión para yo poder transitar por el territorio de ellos. Igual, ¿cierto? Si no es una carga que a ellos les interesa, pues también hay un transporte de otro tipo de productos que también los extorsionan para dejarlos transitar por esa zona que tienen el control, ¿ya? Y el impacto estatal, hay un desplazamiento total de la autoridad del Estado estableciendo un ecosistema criminal autónomo e intocable. Esto se presentaba demasiado en Colombia, se sigue presentando, pero no como años atrás, por ejemplo, cuando estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿cierto? Más activo el Ejército de Liberación Nacional, los grupos paramilitares y todo eso. Entonces había muchas zonas pues que era una gobernanza criminal. Lo mismo sucedió pues también en Perú cuando era el terrorismo, el Sendero Luminoso y todo eso. Había zonas que controlaban este grupo de organizaciones. Bien. Hay un corredor logístico legal, ¿cierto? Pero ese mismo corredor logístico legal, Ecuador tiene una red vial. El Estado, los gobiernos invierten, ¿cierto? Se construyen carreteras, toda una red, y digámosle que ese es el corredor logístico legal. Pero ¿qué es lo que pasa con la piratería terrestre? Que este corredor logístico legal es utilizado para ese tipo de actividad criminal, y no tan solo para ese tipo de actividad criminal, sino también para el narcotráfico, ¿sí? El transporte de la droga en vehículos, para el contrabando, ¿ya? Para la trata de personas. En la trata de personas, pues obviamente hay un tránsito de personas que pasan de un país a otro, que van de Ecuador a Colombia y de Colombia pasan para Panamá.
pero también se utiliza ese corredor logístico legal para actividades ilegales, para actividades ilícitas, el tráfico ilícito de armas, de explosivos y también el lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que el corredor legal y el corredor criminal, ¿sí?, son la misma infraestructura que se utiliza para sus actividades, es decir, actúan en paralelo. Y tengan absoluta certeza que a lo mejor en este momento en el trayecto Quito-Guayaquil, obviamente hay una cantidad de vehículos que llevan carga lícita, como también hay una cantidad de vehículos que llevan carga ilícita, ¿ya? Entonces confluyen esos dos corredores estratégicos, esos dos corredores logístico y criminal. Lo mismo sucede en Ecuador, lo mismo sucede en Colombia como en Perú, pero cuando se relacionan son ya corredores estratégicos transfronterizos, ¿no? Entonces, como dice acá abajo en la parte inferior, las organizaciones criminales utilizan exactamente la misma infraestructura física de la piratería terrestre para movilizar múltiples economías ilícitas de manera simultánea, creando verdaderos ecosistemas criminales logísticos. Cuando hablamos de ecosistema es que interactúan varias organizaciones que se dedican a diferentes tipos de actividades ilícitas. ¿Qué es lo que podemos desprender de acá? Que la piratería terrestre no actúa sola, esa modalidad, sino que también se relaciona con otro tipo de actividades. Es decir, el centro de acopio que me sirve para guardar la droga, a lo mejor me sirve también para guardar la mercadería producto de la piratería terrestre. Bien. Ahora, en relación, ¿cierto?, con la seguridad vial, ¿cierto?, hay un impacto, ¿sí? Hay un efecto cascada del riesgo, ¿ya? Hay un impacto directo en la vía, hay una interceptación en movimiento del vehículo, hay bloqueos armados, se utilizan los delincuentes uso de vehículos para emboscadas, tácticas y persecuciones. Obviamente pueden, de pronto el conductor del vehículo que lleva determinada carga detecta que lo están siguiendo y todo eso y empieza a avanzar y viene la persecución. Ese avance puede derivar en un accidente, como puede derivar en la acción violenta de los criminales que obviamente por la reacción que tuvo esta persona le pueden asesinar. Bien. También hay una victimización humana y una afectación a la logística, ¿cierto? Lesiones severas a conductores, ¿cierto? Secuestros temporales, viene un trauma psicológico, las conductas evasivas, ¿sí?, cuando hay una saturación de vías alternas, porque también muchas veces el conductor dice, no, esta vía es muy peligrosa, voy a utilizar esta vía que es más extensa, entonces viene la fatiga. Entonces eso también es un impacto directo al tema de la seguridad vial. Ya hay un impacto macroeconómico nacional porque hay un incremento exponencial de las pólizas de seguridad corporativo. Porque si yo soy una empresa de transporte de carga y me asaltan, obviamente las empresas de seguros en el siguiente año me van a cobrar una tasa mayor. Precisamente ¿por qué? Porque he sufrido siniestros. Entonces ahí viene un impacto también directo a las empresas. Eso también es un costo financiero, ¿sí?, que tiene que realizar y que transportar, operar, hacer su giro de negocio cada vez va a ser más costoso y más riesgoso, ¿no? Entonces también, ¿cierto?, hay incidencia en las cadenas de suministro, posiblemente incumplimientos, y claro, eso afecta también el comercio local, regional y obviamente internacional, ¿no? El Estado, pues también por este tipo de actividades, pues también deja de percibir beneficios, ¿no? En términos generales, pues ese es el impacto de la piratería terrestre cuando hablamos de seguridad vial. En la vía hay una victimización humana,
hay una afectación en la cadena logística y también hay una afectación para el Estado. Bien. Pero actualmente ya estamos con unas tendencias, ¿no? Unas tendencias emergentes de cómo se está presentando la piratería, qué alcance puede tener. Entonces hay una digitalización del delito. Hay un rastreo operativo mediante redes sociales, monitoreo cibernético digital de carga en tiempo real y hackeo de manifiestos logísticos, ¿ya? Otra tendencia, hay la infiltración corporativa a través de infiltrar, ¿cierto?, a empleados logísticos que se cooptan financieramente, o sea, que les pagan, ¿con qué fin? Con que el fin de que les suministre información sobre rutas seguras y acceso ilícito a sistemas internos. Hay un arsenal tecnológico que también utilizan estas organizaciones criminales. Uso de GPS clandestinos, ¿sí? En vehículos, ¿sí? Legales. Entonces, pues está el vehículo normal de una empresa y le colocan subrepticiamente un GPS y tienen la señal de seguimiento, ¿no? También utilizan los inhibidores de señal. Una vez que ustedes saben que los vehículos de transporte de carga, pues tienen su GPS, son monitoreados, pero cuando ya los asaltan, se apoderan del vehículo, utilizan estos inhibidores para bloquear la señal. Y han llegado también ya al uso de drones para vigilancia de rutas. Entonces aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo, perdón la redundancia, en este tema de drones, ¿para qué? Primero que todo, para monitoreo, ¿sí?, de los centros, ¿sí?, de distribución. Entonces, por ejemplo, hay una empresa de transporte o hay una empresa logística, entonces viene el dron, hace la vigilancia, ¿cierto? Y tiene todas las imágenes y puede detectar qué tipo de productos se están cargando en el vehículo. Primera información que obtiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Monitorean esa instalación con el dron e identifican y hacen selección de cargamentos valiosos, ¿ya? También viene el seguimiento táctico en rutas, ¿sí? La vigilancia que se puede hacer a convoyes, ¿sí?, y vehículos, ¿cierto? Y también hacen el rastreo de rutas alternas. Estos drones también son utilizados, por ejemplo, si ya están los delincuentes en determinada zona de la carretera, la persona que opera el dron, ¿qué es lo que le va a permitir el dron? Detectar, ¿sí?, que el vehículo se está aproximando al punto donde se encuentran las personas que lo van a asaltar. Entonces también les facilita la tarea, ¿no? Y miren cómo pues ya utilizan este tipo de inhibidores de señal, ¿cierto? Y también utilizan drones para obtención de información y para facilitar el momento en que van a ejecutar el delito. Y viene también una tendencia que es la expansión transnacional, redes criminales federadas que operan de manera fluida, sin fricción, a través de las porosas fronteras de Ecuador, Colombia y Perú. La frontera entre Ecuador y Colombia tiene alrededor de 586 kilómetros. Y la frontera terrestre entre Ecuador y Perú es 1.528 kilómetros. ¿Ya? Entonces, imagínense, ¿sí?, la extensión y los pasos clandestinos, los pasos porosos que aprovecha estas organizaciones de piratería terrestre para trasladar y pasar la mercadería de un país a otro. Entonces, ahí viene esa relación. Entonces, traspasan, pero alguien en Perú o alguien en Colombia tiene que recibir esa mercadería y ahí viene ese relacionamiento de estas redes criminales, porque es muy difícil que una red criminal de Ecuador se extienda hacia Colombia y Perú, pero sí tiene relaciones con otros delincuentes, con otras organizaciones y crean esto lo que se llama redes criminales federadas. Bien. Pero en estas circunstancias, ¿cierto?, hay un enfoque, ¿sí?, multidisciplinario para abordar el tema de esta modalidad de piratería terrestre y que se llama modelo criminológico de evaluación del riesgo
en este caso de piratería terrestre, ¿sí? Y es una herramienta diagnóstica para la gestión en corredores estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo multidisciplinario? Analizar las variables estructurales, además de las variables ambientales o del entorno, las variables criminales y las variables institucionales para poder proponer políticas públicas de seguridad que vayan a prevenir este tipo de delito, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de variables estructurales, ¿a qué hace relación? Al volumen y al flujo de mercancías de alto valor económico que se transportan en las vías, la conectividad de las vías con instalaciones portuarias, tanto nacionales como internacionales, las variables ambientales, el nivel de iluminación de la carretera, el estado físico de la infraestructura, la topografía vulnerable a emboscadas, es decir, hay zonas de la carretera donde obviamente el conductor tiene que disminuir la velocidad y eso es lo que aprovechan para atacar. Todo eso son variables ambientales. Las variables criminales, en el caso de Ecuador, presencia de grupos delincuencias organizados, ¿sí? El mapa de calor de incidentes, dónde está actuando la delincuencia, todo eso, la delincuencia, todo eso se tiene que analizar. Y la proximidad a mercados receptores ilícitos. También hay que considerar, ¿cierto?, las variables institucionales, capacidad de coordinación entre agencias del Estado, madurez de la inteligencia criminal, de los organismos que hacen inteligencia criminal y la capacidad estatal para investigar y sancionar el delito. Bien. Y finalmente, bueno, hay otra lámina más. Tenemos porque es que este fenómeno y esta modalidad de piratería terrestre, la solución o la protección bajo esta modalidad no es exclusiva de las empresas que se dedican al transporte, ¿sí? De carga o de las empresas logísticas, no. Eso hay una corresponsabilidad y ahí también está el Estado, están las empresas, porque las empresas también deben tomar sus medidas preventivas, sus medidas de seguridad para disminuir el riesgo de esta actividad de piratería terrestre. Entonces, la arquitectura integral para tratar de neutralizar ese ecosistema criminal está por una prevención situacional, el monitoreo inteligente por cámaras, establecimiento de corredores seguros y control satelital ininterrumpido. Hace pocos meses hubo una reunión entre la Asociación de Empresas de Transporte de Cargas, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, porque obviamente hay inseguridad en las carreteras. Entonces, y ahí pues se diseñó, ¿cierto? O se propuso que existan corredores seguros, ¿no? Que haya vigilancia en las carreteras, que haya monitoreo, que haya reporte de novedades. Viene la inteligencia criminal, que es muy importante, ¿no? Análisis geoespacial. ¿Dónde han sucedido los delitos y cómo puedo actuar? ¿Cierto? Entonces, ese es un análisis geoespacial predictivo, identificación estructural de patrones de red y sistemas regionales de alerta temprana. También viene aquí, sí, la seguridad logística o las empresas de transporte o empresas que se dedican a la parte logística, protocolos estrictos de gestión de riesgo empresarial, certificación de operaciones confiables y trazabilidad inmutable de mercancías. Y finalmente también, como es un problema transnacional, pues tiene que venir la cooperación, ¿cierto?, de los organismos de seguridad de los estados encargados de combatir este tipo de delitos y viene la cooperación andina, que es la integración en tiempo real de bases de datos entre policías, aduanas y fiscalías del Ecuador, Colombia y Perú, ¿cierto? Y finalmente, pues, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cierto? Viene un fracaso reactivo, es decir, que frente a la modalidad de piratería terrestre y la seguridad vial, el patrullaje policial aislado en vías
nunca podrá desarticular un ecosistema criminal logístico complejo como el que hemos visto en las anteriores diapositivas. ¿Y qué es lo que exige? ¿Cierto? Exige un mandato estratégico para el Estado. Tiene que haber una transición inmediata hacia una gobernanza territorial proactiva e interconectada, no la gobernanza del delincuente, la gobernanza del Estado de recuperar esos corredores estratégicos o esas zonas, ¿cierto?, donde el delincuente tiene el total control. A manera de conclusión, podríamos indicar que la piratería terrestre es un desafío estructural, ¿cierto? Su neutralización exige integrar criminología, como hemos visto, el abordaje criminológico de la piratería, las tipologías, ¿cierto? La inteligencia transnacional y la seguridad logística corporativa para recuperar el control definitivo de los corredores que sostienen la economía andina, ¿ya? Y aquí, pues obviamente está la bibliografía en la que me he basado en parte para esta ponencia, ¿cierto? Hay una criminología, hay unos textos de criminología clásica, otros del contexto latinoamericano y otros de inteligencia institucional, ¿sí? Bueno, hasta aquí mi presentación. Estoy abierto a cualquier pregunta, por favor. Correcto, señor doctor Paredes. Más allá de que ¿Me escuchan? hemos captado 100% sus Gracias. conocimientos, permítome anticiparme a cualquier otro participante para felicitarlo, porque en realidad estamos bastante claros y conscientes de todo lo que usted acaba de manifestar. Yo debo formularle una o dos preguntas, pero antes de aquello solicitamos al público participante. Aquí hay señores agentes de seguridad pública, señores agentes de seguridad de tránsito, tenemos señores funcionarios públicos, de la misma manera tenemos personas en general de la clase del volante y en cada uno de ellos seguramente existe alguna inquietud. ¿Preguntas para el señor doctor Paredes? Bien, tenemos un participante. Por favor, otórguele el micrófono para que el señor participante formule su pregunta. Buenas tardes con la sala. Doctor, tengo una pequeña consulta. ¿Qué características criminológicas presentan las organizaciones criminales que operan en los corredores estratégicos en la región andina? ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué características criminológicas presentan las organizaciones criminales que operan en los corredores estratégicos de la región andina? No le alcanzo a escuchar bien. Si me la pudieran repetir. Bien, ¿Alguien? mientras el distinguido señor creo que debe cambiar el micrófono, de pronto es mejor el cuestionamiento a vuestros conocimientos, señor ponente. Muchas gracias. La pregunta dice así: ¿qué características criminológicas presentan las organizaciones criminales que operan en los corredores estratégicos de la región andina? Ya. ¿Qué características criminológicas Exacto. tienen las organizaciones? Presentan las organizaciones criminales. Las organizaciones en los corredores estratégicos. Exacto. Ya, bueno. Muy importante la pregunta por lo siguiente. Bien. Explicaba que antes había un paradigma en donde las organizaciones o los grupos más bien actuaban
realizando este tipo de actividad de piratería terrestre eran grupos locales, ¿cierto?, que actuaban de manera oportunista. A diferencia, ¿cierto?, cuando hablamos ya de corredores estratégicos, como lo son los corredores estratégicos que unen Ecuador con Colombia, Ecuador con Perú, en donde ya no son grupos locales, sino son grupos más organizados que tienen relación con otros grupos delincuenciales de Perú y de Colombia. Le pongo un ejemplo para entenderlo mejor: el hurto de automotores. Los vehículos que se roban no se quedan necesariamente aquí en el Ecuador, los pasan a Ecuador, los pasan a Perú y los pasan a Colombia, ¿cierto? Lo mismo sucede acá con el tema de la mercadería, ¿sí?, que es producto ilícito de este tipo de piratería terrestre. También es llevada hacia estos países, ¿cierto? Pero a estos grupos, en este caso, grupos delincuenciales de Ecuador, tienen relación con otros grupos delincuenciales de Perú y Colombia, porque es muy difícil que un grupo de Ecuador o un grupo de Colombia tenga una extensa o gran cantidad de miembros que operan en Ecuador, que operan en Perú. Lo mismo de Ecuador, un grupo que opere y que tenga miembros en Colombia o en Perú. Entonces lo que vienen son las relaciones. Por eso es que hablamos de redes criminales. Entonces las redes criminales son grupos que se asocian, llegan a un convenio y facilitan su actividad. Entonces ahí viene ya la negociación. Por ejemplo, un grupo llega, obtiene mercadería, tiene relación con un grupo de Perú y le dice: me pagas por esta mercadería tanto, y ahí obtiene su ingreso. Entonces el grupo de Perú, esta organización, pues digámoslo así, que compró esa mercadería y ya realiza la distribución y comercialización en Perú. Entonces, esa es la gran diferencia en los corredores estratégicos. Es decir, los corredores estratégicos, en este caso, que unen los tres países, son utilizados para ese tipo de actividad. Entonces, ese corredor estratégico legal, pero también es utilizado por la extensión de las fronteras, todos esos puntos porosos o pasos clandestinos para el mismo tipo de actividad, ¿no? Y tratar de evitar de pronto el control de la autoridad, disminuyen el riesgo cuando utilizan pasos fronterizos. No sé si me expliqué, por favor. Bien, doctor Paredes, otra pregunta es la siguiente. El modus vivendi de la decencia y el modus operandi delictivo en los diversos países sudamericanos, en su mayoría, podríamos determinarlos como sui generis. Partiendo de este punto, ¿cómo determina usted la operatividad antidelictiva o antidelincuencial? Ya, hablamos del modus operandi. Perdone, por favor. Repítame la pregunta, por favor. La pregunta es, considerando que el modus operandi delincuencial en los países sudamericanos, en su mayoría, es similar, ¿usted considera que necesitamos o requerimos o encuentra alguna diferencia entre la operatividad contradelictiva u operatividad contradelincuencial? Bueno, yo creo que lo más importante es lo siguiente. En una de las láminas quedó claro que históricamente lo que ha habido es una reacción operativa, principalmente policial, pero expliqué que eso no es suficiente, porque el tema, ¿cierto?, de la piratería terrestre como modalidad, el tema de las organizaciones criminales como están actuando y su modus operandi, ¿cierto?, exige que además de la parte operativa, el combate tiene que ser de alguna manera integral, porque tiene que haber políticas públicas,
tiene que haber el concurso de las empresas, ¿cierto? ¿En qué sentido? Del sector privado, para que ellos tomen sus medidas de seguridad preventivas y de protección. Tiene que ver el accionar de las autoridades. Pero algo muy importante, y ahí en las láminas está muy claro, que es el tema de la inteligencia criminal. Entonces, si no existe inteligencia criminal, muy difícilmente vamos a poder establecer las características de este tipo de organizaciones, qué tipología es la que está actuando. Y algo muy importante que está en la pregunta, el modus operandi, ¿cierto? El modus operandi generalmente es de similares características, ¿no? Yo no le veo en lo particular que en el modus operandi como actúan, ¿cierto? La delincuencia es similar, viene la emboscada, hacen inteligencia, seguimiento, obtienen información y buscan un punto donde actuar. La diferencia que puede haber en el modus operandi son los medios tecnológicos que pueden utilizar, que esa es una de las tendencias, los bloqueadores, los inhibidores de señal, los drones. Ahí podría marcarse la diferencia en el modus operandi, ¿no? Entonces, en el uso de recursos tecnológicos, pero la ejecución en sí, ¿sí? Del acto de interceptar el vehículo, pues generalmente es similar. Es muy importante la inteligencia criminal. A veces nosotros pensamos que la inteligencia criminal es exclusiva de los organismos de seguridad del Estado. Eso no es cierto, porque yo también, como sector privado, yo puedo hacer inteligencia criminal, ¿sí? Puedo tener información, analizar información, hacer informes prospectivos de cómo se está presentando, de acuerdo a las estadísticas que brinda la policía, las zonas donde están actuando, las zonas donde es el mapa de calor, donde se están presentando los incidentes. Entonces, eso también como sector privado, yo puedo hacer inteligencia criminal, ¿no? Y puedo hacer inteligencia criminal en el sentido de la obtención de información, analizar la información, procesar la información y sacar un producto de inteligencia privado en donde yo le recomiendo a las empresas qué es lo que puede realizar para prevenir, por ejemplo, las empresas de transporte o logística, para prevenir ese delito. Y por el lado del Estado, pues también viene pues la inteligencia criminal, ¿sí? Que va a servir para que las áreas operativas de la policía o lo que sea pueda actuar en función de esa inteligencia criminal, en función de esa información procesada que le entrega para poder enfocar sus esfuerzos. Eso es lo que yo le puedo explicar de acuerdo a la pregunta que se me planteó. Bien, señor doctor, en realidad, como un ex capacitador de la Policía Nacional en la época del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Ecuador, considero que los aciertos suyos a través de sus palabras realmente nos orientan mucho y nos dan luz en el porvenir para que tomemos nosotros esas bases de conocimiento que usted exterioriza como fórmulas claramente determinantes de cómo podemos avanzar. Aquí en el público hay señores agentes de la policía, como también hay varias decenas de señores profesionales conductores del volante, y por ellos mi otra pregunta, señor doctor Paredes, reitero mi felicitación a usted. Mi otra pregunta es, usted es un ciudadano colombiano que está haciendo proficua labor de mucho interés y ayuda dentro de nuestro país. Está apoyando fuertemente acá a nuestro país y eso pues es benigno, es muy saludable. En estas decenas de señores conductores, a lo mejor hay alguno de ellos a quienes les ha correspondido en su momento tener que enfrentar situaciones delictivas. ¿Cuál considera usted que es el peor o la mayor peligrosidad a la que un señor conductor intercantonal o interprovincial se expone, y cuál es
su punto de vista para que ellos salvaguarden o puedan evitar estos ataques delictivos que los toman por sorpresa. Bueno, muy interesante la pregunta. Y claro, es entendible la preocupación, y a lo mejor dentro de los participantes hay personas que lamentablemente han tenido que sufrir este tipo de eventos delictivos. Desde mi perspectiva, ¿cierto? Hay algo muy importante a nivel personal, o sea, que toda persona frente a esta situación de inseguridad que se está presentando, es que primero que todo a nivel personal nosotros tenemos que estar bien informados. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Dónde está pasando? ¿De qué manera está pasando? Pero en relación, en este caso, a mi función. Si yo soy conductor de un vehículo de transporte de carga intercantonal o interprovincial o transnacional, obviamente, en sí yo debo tener un conocimiento general de lo que está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando. Y eso muchas veces, pues los mismos medios de comunicación lo transmiten, los medios de prensa. Esa es una información, un insumo personal. Pero algo muy importante también es que si yo, ¿cierto?, pertenezco a una empresa de transporte de valores de transporte de carga, ¿cierto?, y soy un conductor, la empresa también tiene la obligación de capacitarme en este tipo de cómo prevenir este tipo de modalidad delictiva que es la piratería terrestre. Y eso empieza también de los protocolos que tenga la empresa respecto a las rutas, la frecuencia de rutas, la hora de rutas, los dispositivos de monitoreo que se tenga. Sin embargo, aún teniendo todo eso, no hay riesgo cero. Va a haber un riesgo, ¿cierto?, de que en el trayecto que yo llevo, a pesar de que tengo todos esos dispositivos y todo eso, puedo ser objeto de ese tipo de asaltos. Lo que normalmente se recomienda es que primero es la vida, ¿cierto? Primero es la vida. Y así como pasa en el secuestro express, que pues uno también ha dado ese tipo de capacitación de prevenir el secuestro express, el robo, el hurto, lo que siempre se recomienda es no oponerse al delincuente, ¿cierto? Porque eso es mucho más grave. Lo que ya sucedió, sucedió, y lo que yo tengo que preservar es mi vida. Y la primera recomendación que se hace, ¿cierto?, es no oponerse al delincuente. Ya es muy difícil porque la persona analiza, bueno, cuántas personas son las que me están interceptando y todo eso, cuál es mi capacidad, llamémoslo así, de salirme de esa zona crítica con el vehículo y escaparme, ¿ya? Entonces, ¿es válido asumir ese riesgo o más bien, pues obviamente no me opongo al delincuente, no hago una actividad que pueda originar la ira del delincuente, que me pueda perseguir, yo por evadir puedo sufrir un accidente, puedo fallecer en ese accidente o quedar mal herido, ¿cierto? ¿Ya? O llega el delincuente y me dispara y me mata o me hiere. Entonces, de todas formas, se eleva el riesgo, ¿ya? Si se presenta el hecho, vuelvo y le repito, lo importante es la integridad personal, no oponerse al delincuente, obedecer al delincuente, y esas son las recomendaciones que generalmente se dan. Cuando ha habido muertos en temas de secuestro express, en temas de lo que nosotros le llamamos el sacapintas, ¿cierto?, que son generalmente donde se presentan este tipo de eventualidades, es porque la persona ha opuesto resistencia. Lo mismo sucede en este tipo de delito. ¿Por qué? Porque el delito en sí es violento. Es un delito en donde llegan no uno, llegan más de dos personas a asaltar, llegan con armas y llegan dispuestos a disparar en caso de que encuentren resistencia. Entonces, ese es, digámoslo así, un factor diferenciador con respecto a otros delitos, ¿no? Entonces, es un delito violento
El que va a asaltar vehículos, este tipo de organizaciones de piratería terrestre, pues no es un delincuente pasivo, sino es un delincuente que va dispuesto y si tiene que disparar, va a disparar. Entonces, frente a eso, ¿qué puedo realizar? Tratar de mantener la calma, obedecerle al delincuente y no oponerme. Y lógicamente, pues eso va a causar mayor trauma psicológico a la persona. En un caso que se ha tenido que pasar así, en donde los delincuentes han sido muy violentos, han llevado a la persona, la han maniatado, le han golpeado y todo eso, eso crea un trauma psicológico. Entonces es importante también tener la asistencia de un profesional que le ayude a ese trauma, ¿no? Porque la persona pues se queda con ese temor, con ese miedo y es un impacto psicológico. Nadie puede decir, si a mí me asalta, no me va a causar un impacto, sí me va a causar un impacto y dependiendo de la forma en que se presentó, me puede originar un trauma que va a requerir la asistencia de un profesional. Entonces, es una recomendación general que se hace, lo hacen las autoridades en el sentido de mantener la calma, no ponerse al delincuente, obedecerle y ya pues eso es, yo creo que mantener nuestra vida, nuestra integridad física en ese momento es lo más importante. Siendo realistas, la carga es carga, la mercadería es mercadería, en algo está protegida, pero la vida sí es lo más importante y yo creo que ese es el principal consejo que yo doy. Muchas gracias, señor doctor Paredes. Debo manifestarle que la reglamentación de tiempo para este tipo de evento está en marcha. Sin embargo, considerando que es un tema prioritario que atañe el interés de toda la comunidad y fundamentalmente de quienes estamos escuchando su ponencia, le voy a solicitar, por favor, extendernos unos pocos minutos porque no podemos desperdiciar el hermoso tiempo con una ponencia de tanta excelencia en seguridad como lo está formulando usted. Hay un participante, quien también es ponente, es el señor doctor Juan Varillas Alzamora, quien ostenta la nominación y funciones como vicedecano del Colegio de Peritos Viales en Criminalística de la República de Perú. El señor doctor Juan Varillas entonces le formulará la siguiente pregunta. Estimado doctor, tengan ustedes muy buenos días, reciba usted un saludo de parte de este servidor. Lo felicito por su magistral ponencia, pero tengo una duda y quisiera ampliar mis conocimientos con respecto al gen criminal. ¿Me escucha? ¿Me repite? Sí. Me voy a referir al gen criminal. Gen criminal. ¿Me entiende? No lo escucho bien. Pero me repiten la pregunta alguien, adelante. Señores, a ver, desde el estudio de César Lombrosio se hablaba antes de qué? Se hablaba los estudios lombrosianos hablaban de que del delincuente nato. ¿Recuerda usted? Sí, claro, antropológico. Ajá, que había características antropológicas, orejones, narizones, etcétera, etcétera. A través de la historia quedó defenestrada esa posición. Sin embargo, con el tiempo han habido estudios hereditarios hechos a personas que son hermanos, se pueden decir, son iguales, como se llaman cuando son iguales, mellizos, se llama en mi país, que son que tienen los mismos los mismos genes, son fraternos, comparten los mismos genes y se han hecho estudios en el año 1977, el último estudio en el año 2015 de un psicoanalista, Kenneth, que señala que existe el 80 o 90% de que si un hermano es criminal, el otro pueda ser también criminal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, realmente yo en esa parte no tengo un conocimiento más profundo.
es un conocimiento muy, muy científico, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la genética, pues si hay un estudio científico, realmente científico, ¿cierto? Y arroja esa información, ya ha sido validada, pues debemos considerar que si existe ese estudio científico y arroja ese resultado, pues hay que considerarlo como un resultado que está dando ese tipo de información. Pero vuelvo y le repito, en este caso yo soy muy abierto y reconozco que en esa parte de genética, ¿cierto? No es mi especialidad, ¿ya? Y esa es mi respuesta. Como todo, la criminología es una ciencia y cualquier estudio validado, ¿sí? Investigaciones verificadas con pares y que se ha sido comprobada científica y teóricamente, pues es un insumo de información para el análisis del, digámoslo así, en este caso, del perfil criminal de una persona que su actuación puede también haber sido influida por esa característica genética que tiene, doctor. Gracias, doctor Paredes.